Desde el viernes, allá en Huaxtepec, en el estado de Morelos, este balneario inició y se llevó a cabo el 14º Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática, donde había varios temas relevantes, sobre todo uno, la reforma al artículo 107 de su Código de Estatutos, artículo que no permite la reelección de dirigentes en el Partido de la Revolución Democrática. Es una tesis fundacional del propio ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y que se ha seguido al pie de la letra, pero ahora las condiciones para que en un momento dado, eventualmente, algún dirigente que ya fue, pudiera volver a hacerlo, pues se modifican estos estatutos, y es el caso del propio ingeniero Cárdenas, porque no me diga que si modificaron esto, lo hicieron para apapachar a Amalia García. Digo, no se me hace, salvo la mejor opinión del doctor Crespo. Bueno, ese es uno de los puntos clave. ¿Qué otra cosa acordaron? Bueno, acuerdan pues que los dirigentes del partido pueden ser reelectos, que el PRD seguirá en el Pacto por México. Otro punto, que van a evaluar la permanencia si se aprueba la reforma energética, es una condicionante, y convocan para alcanzar 1.600.000 firmas para exigir una consulta vinculante sobre la reforma energética. Vinculante es que el resultado obligue a tomar una decisión. Tienen en plan de acción en defensa del petróleo en las cámaras, van a hacer una caminata de 75 horas para celebrar el 75 aniversario de la expropiación petrolera, que no fue expropiación, fue nacionalización, y van a demandar al gobierno protección para alcaldes amenazados, integración de un frente amplio con fuerzas de izquierda con miras al 2015, en fin, son, digamos, los acuerdos básicos de estos 4 días que duró el Congreso perredista, que ahí se aprobaron en votaciones pues mayoritarias, en una votación bastante amplia, 358 votos a favor, 91 en contra, es como quedó. José Antonio Crespo, doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. Bueno, traté de hacer un gran resumen de todo lo que pasó en este Congreso Nacional del PRD, en donde la nota es la reelección de dirigentes se va a permitir y se queda el PRD en el pacto. Pues, pero hay que matizar esas dos resoluciones. Lo de la dirigencia nacional, lo de que se pueda reelegir quien ya fue dirigente nacional, todo el mundo diría, pues es que ya está listo todo el entorno para que Cárdenas llegue, ¿no? Sí, para que sea Cárdenas. Sin embargo, él, aunque ha estado diciendo que él no necesariamente va a ser el próximo dirigente nacional del PRD. ¿Qué no está luchando por eso? Que incluso no le gustan las reformas con dedicatoria. Dijo, y esta se va a leer inevitablemente con dedicatoria. Y por eso dijo, en el inicio de este Congreso, dijo Cárdenas, que dejaba a otros que eventualmente pudieran aprovecharse de este cambio, que él veía bien este cambio, ¿no? Pero que dejaría a otros que se aprovecharan. En fin, ha estado muy ambiguo Cuauhtémoc Cárdenas, pero la exigencia que él pide es, o sea, lo que él está exigiendo, la condición que está exigiendo, es que sea candidato por aclamación, es decir, que solamente si las demás corrientes, todas las corrientes, los demás candidatos ceden su lugar para decir, sí sea usted el candidato de unidad por aclamación. Eso hay que ver si se da, porque tanto los chuchos, bueno, que han favorecido, digamos, que se cambien los estatutos, ellos lo pudieron haber impedido, no lo hicieron, pero a ver si teniendo ellos la dirigencia en sus manos, como todo parece indicar que ocurriría si no va Cuauhtémoc Cárdenas, probablemente quien más fácilmente puede ser el dirigente nacional es Carlos Navarrete, a ver si ellos se retiran, es decir, si Carlos Navarrete se retira, y por otro lado Marcelo Ebrard, porque Marcelo Ebrard también ha dicho que las condiciones no son las que está exigiendo el ingeniero Cárdenas y que por lo tanto pues él va a continuar en su aspiración. Así es. Entonces vamos a ver si se dan las condiciones efectivamente para que aclamen a Cuauhtémoc Cárdenas, porque él ha dicho, y lo volvió a ratificar el día de hoy, yo no voy a contender contra nadie, yo voy a ver las condiciones, voy a ver lo que me plantean los compañeros, pero yo no me voy a confrontar con nadie. O sea, está pidiendo una candidatura por aclamación. Exacto, pero es evidente, él tiene una estatura suficiente como para no tener necesidad de confrontarse con los Carlos, me refiero a Navarrete y a Sotelo, sí. Ni mucho menos con Marcelo Ebrard. Es decir, él no está para competir por la dirigencia en ese plan, pero lo que tú dices suena perfectamente lógico, ¿no? Si fuera por aclamación su designación, es decir, por el compromiso de unidad de las fuerzas, porque son
las fuerzas del PRI, las tribus del PRI están amenazadas, ¿no? Con tantos machetazos y tantas cuestiones que hay ahí, ¿no? Las del PRD. Las del PRD, entonces dice Cárdenas, pues vamos por un PRD unido. Sí. Ahora, si el PRD unido y por aclamación lo invoca, pues él tendrá que ir. Sí, él irá, desde luego, yo creo que sí quiere, simplemente no quiere contender, no quiere eventualmente perder, cosa que sería poco probable, pero de todas maneras, eventualmente si los chuchos deciden apoyar o deciden continuar con Carlos Navarrete, pues él no quiere quedar en una posición en la que compitió y perdió. Por eso está diciendo, yo condiciono a que me digan, sí, es usted el dirigente nacional. Marcelo Ebrard, en este contexto, escribió una carta que le dio a conocer el sábado. En esa carta le está pidiendo al PRD irse del pacto, salirse del pacto, no seguir adelante sumándose de manera cómplice a la estrategia del gobierno, de alguna manera, en defensa del petróleo, que es nuestro patrimonio, etcétera. Y sin embargo, retiró la propuesta. Uh-huh. La retiró. Uh-huh. Y habló incluso de la posibilidad de impugnar las votaciones, la decisión mayoritaria que se dio allá en Huaxtepec, impugnarla al Tribunal Electoral. Se ve que no está absolutamente de acuerdo con lo que ha sucedido, que obviamente no lo favorece. Yo creo que Marcelo fue el gran perdedor de este Congreso, en general, en términos generales, haciendo un balance, yo creo que fue el gran perdedor. Tampoco logró, digamos, que se introdujera la encuesta como una de las alternativas o de las opciones para nombrar al dirigente nacional. Uh-huh. Se abrió la posibilidad de que sea una consulta directa a la base, que ya la han utilizado a veces el PRD, pero efectivamente está impugnando a ver qué resultado tiene esto en el tribunal. Pero la otra cosa es lo del pacto, ¿no? Él ha estado en contra del pacto sistemáticamente, cosa que suena rara en Marcelo Ebrard, porque su trayectoria ha sido de negociación, de diálogo, de posiciones moderadas, pero aquí, para distanciarse de los chuchos, para distinguirse de ellos, ha estado criticando sistemáticamente el pacto. Y se podría decir que su postura de decir hay que salirnos del pacto, pues ganó y perdió, porque por un lado, como tú lo señalabas, se votó en el sentido de que continúa el pacto, pero condicionado a que no haya reforma energética, y sí va a haber, Pepe, sí va a haber una reforma energética con cambio constitucional. Todavía no sabemos si va a ser por la vía que propone el PAN o por la vía que propone el PRI, que es menos radical que la del PAN. Están negociando eso PRI y PAN, pero cambio constitucional seguramente va a haber. Y en ese momento es cuando se dice, entonces ya nos saldríamos del pacto, así fue la resolución. En todo caso, el debate está en que si la salida es automática, como propone René Bejarano, es decir, ahí dice que en el momento en que haya reforma energética con cambio constitucional, nos salimos del pacto. Mientras que los chuchos, Jesús Zambrano en particular, dice, eso todavía tendría que someterse a votación. O sea, hay una diferencia de interpretación de lo que se resolvió. Pero lo que sí queda claro es que dice, si hay reforma constitucional en materia energética, no sigue el PRD en el pacto. Los zambranos, los chucho neocardenistas, seguramente van a oponerse civilizadamente a la reforma energética, mientras otras fuerzas del PRI, y ahí puede venir del PRD, puede venir una división en franco plan de beligerancia, ¿no? Sí, desde luego, ahí también están las corrientes de quienes simplemente dicen, votemos en el Congreso, hagamos una consulta, que eso es una forma civilizada. Lo de la consulta, si se lleva a cabo según cómo se reglamente ese cambio que ya está en la Constitución de las consultas públicas, a ver cómo se reglamenta, a ver qué requisitos, si se lleva a cabo, pues será una forma civilizada y legal de oponerse a la reforma, y si resulta ser vinculante, se vendrá para abajo la reforma. A mí me parece que la estrategia es correcta, de pedir estas firmas para hacer la consulta en contra de la reforma energética. Además, estarás de acuerdo, José Antonio, el principal enemigo del PRD en este momento es Andrés Manuel López Obrador, es el principal adversario. Sí, y en el porque él tiene creyentes, ¿no? Cárdenas puede llegar a tener seguidores, pero él lo que tiene López Obrador son creyentes, fieles. Y muchos de ellos siguen en el algunos PRD. Muy fanáticos, ¿no? Y muchos de ellos siguen en el PRD, lo vimos también en el Congreso, como una corriente claramente obradorista, ya quería que se salieran del pacto de inmediato, en fin, tienen propuestas mucho más radicales de acción contra la reforma energética. Patear policías, por ejemplo. Pero va a ser López Obrador, no solamente por sus posiciones, va a ser el principal adversario del PRD en el 2015, porque ahí se va a definir la división del voto, cuántos se van para López Obrador, cuántos se van para el PRD, que ya tendrá su nuevo dirigente. Y Cárdenas es la mejor medicina para para acabar con el veneno de López Obrador. Mira, yo sí creo que sería racional para el PRD nombrar a Cárdenas su dirigente nacional, porque es el que mayor unidad puede lograr
y el que mayor prestigio tiene todavía entre los dirigentes posibles del PRD, yo creo que tiene mayor ascendente dentro y fuera del PRD. Entonces a mí me parecería que es muy racional, pero vamos a ver si se dan las condiciones finalmente para que Cuauhtémoc sea el próximo dirigente nacional. Sí, porque bueno, han crecido figuras en el perredismo, principalmente la de Cárdenas. No ha crecido, llegó ya muy fuerte y se consolidó aún más. Después se separó con prudencia, se alejó cuando Andrés Manuel dominaba la escena política de este partido. Pero nunca rompió, nunca. Pero es otro que también creció con un enorme poder y fuerza. Sí. Fue ya 2 veces candidato a la presidencia, etcétera, etcétera. Sí. Entonces Cárdenas y López Obrador sí están a la altura para dirimir una controversia, pero no me digas que Cárdenas está al nivel de Marcelo o de los Carlos. No, por eso yo sí creo que... O López Obrador, bueno, por encima de Carlos, o Carlos o sí. Marcelo, pasa... Sí, ningún dirigente fuera de Cuauhtémoc Cárdenas, yo coincido contigo, está a la altura de confrontar, digamos, de liderazgo a liderazgo a López Obrador. Estoy de acuerdo con Y está en juego el futuro de la izquierda. Y además van a ir a contender contra Morena en el 2015 para ver quién se queda con más votos y por lo tanto cuál de los dos partidos será la directriz dentro de la izquierda, de este ámbito amplio de la izquierda en donde está también Movimiento Ciudadano, el PT. Los dos van a competir para ver quién es el principal partido de izquierda. Esa es la tirada desde luego de López Obrador desde que se salió del PRD y que está planteando a Morena como un partido, es no solamente tener su propio movimiento y garantizar su candidatura presidencial en el 2018, sino ser el partido que sea el más influyente dentro de la izquierda y que por lo tanto marque, digamos, la estrategia que seguirá a la izquierda. Podríamos seguir platicando horas porque aquí el papel de López Obrador, de Marcelo Ebrard, por ejemplo, fue decisivo. Yo creo que Marcelo Ebrard se echó la soga al cuello él solo el año pasado cuando él quería ser el candidato del PRD a la presidencia y vino este asunto armado entre él y López Obrador para que quien ganara una consulta fuera el candidato, y la ganó evidentemente y por mucho López Obrador. Y entonces Marcelo, en lugar de romper con López Obrador, se sumió, se sentó, se sumió. Y el que se sume se desdibuja, se pierde. Se ha desdibujado, ha cometido muchos errores Marcelo Ebrard, no haber sido senador, por ejemplo. Hubiera sido una gran posición. Posición, porque además probablemente hubiera sido el coordinador de la bancada y tendría entonces los reflectores, la plataforma para proyectarse adecuadamente. No haber ido al mitin de hace 8 días, bueno, del domingo anterior al de ayer, que ya lo comentamos, fue otro error, porque fue un evento de unidad del PRD, estuvo presente todo el PRD en pleno, ha cometido varios errores Marcelo. Está en offside. Y se está desdibujando. Lo dejaron en offside, fuera de lugar. Y yo después del Congreso lo siento cada vez más desesperado. Incluso sí, porque su camino era hacerse la dirigencia nacional perredista para de ahí lanzar su candidatura a la presidencia en 2018. Pues sí, pero ya se le está yendo de las manos. Se le está yendo está yendo de las manos la posibilidad de dirigir al PRD, pues también la candidatura. Sí, porque si no es Cuauhtémoc Cárdenas, si no se dan las condiciones, será seguramente Carlos Navarrete, casi sin duda. O sea, si no es Cuauhtémoc Cárdenas, será Navarrete. El que no va a ser... Bueno, ¿y qué pasaría si fuera Marcelo Ebrard el candidato a la presidencia con el apoyo de Cárdenas? Eso podría ser otra cosa. Ese es otro escenario. Eso es otra cosa. Con un PRD unido, sí, ya aprobado, pasando la prueba del ácido del 2015, mostrando que a lo mejor tiene mayor presencia que la Morena de López Obrador, sí, eso le daría un impulso brutal a... ¿Y quién me dices? ¿Quién sería mejor candidato a la presidencia dentro del perredismo? Yo creo que hoy por hoy todavía Marcelo. Marcelo, ¿verdad? Pero su desesperación en parte se da porque no tiene la plataforma para seguir creciendo y no desdibujarse, por ejemplo, frente a figuras como Miguel Ángel. Y si no lo querían, ahora lo quieren menos. Sí, por eso está buscando una plataforma. No va a ser la dirigencia del PRD, casi con seguridad. Y después a lo mejor busca simplemente ser un diputado, ya en 2015, y ser el coordinador de la bancada perredista. Eso podría ser, para de ahí construir su candidatura, fortalecerla y garantizarla. Hay escenarios todavía para analizar. Muchas gracias, doctor. Muy sabroso como siempre. Cárdenas. Con todo el frío que está haciendo, pero ya veremos. Vamos a una pausa, regresamos con más información.